Hola niños de Celebración Kids, estoy nuevamente con ustedes emocionada porque ya estamos en el video número 10. Ya estamos adelantando, espero que sigan con su librito. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu aventura diaria con Dios? ¿Estás leyendo tu librito? ¿Estás estudiando tus versículos? Espero que sí. Esto es muy importante. A ver, vamos a ver si se aprendieron el versículo de esta semana o de la semana pasada. ¿Están listos? Dice, ¿qué libro? ¿Qué libro de la Biblia? Es el tercer evangelio. Exacto. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su, ¿qué dice? Nombre, les dio, ¿qué les dio? Les dio poder, pero la palabra no es poder, es potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, ahora lo vamos a decir bien rápido. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente, si creemos, entonces somos hijos de Dios. Tenemos que creer que Jesús vino y murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Un versículo muy importante para testificar, para decirle a nuestros amiguitos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de su gran amor. Y entonces toda esta semana seguimos hablando de testificar en nuestro librito. Y algo que quiero que recuerden es que a veces testificamos con la boca y les contamos acerca de Dios, pero a veces solamente con nuestra conducta. Y es importante que testifiquemos con nuestra conducta. Y fíjense, y esto es cuando todo va muy bien, tenemos que tener una buena conducta. Pero cuando tenemos tiempos difíciles, ¿qué creen? También tenemos que tener una buena conducta y siempre escoger lo bueno en vez de lo malo. Escoger el bien en vez de el mal. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Ellos estaban sufriendo, no porque habían hecho mal, sino porque habían predicado las buenas nuevas. Y los metieron a la cárcel y los tenían encadenados. Pero ¿saben lo que hicieron? Sí saben, ¿verdad? Cantaron, alabaron a Dios, estuvieron orando y los otros prisioneros escucharon del evangelio y vino un terremoto. Y después, ¿recuerdan lo que pasó? El carcelero estaba muy nervioso y se sentía muy mal, porque pensaba que todos los prisioneros se habían escapado. Y Pablo, en ese tiempo difícil, y Silas en ese tiempo difícil, con su conducta, le hablaron al carcelero de las buenas nuevas, y él y su casa se acercaron a Dios y tuvieron una relación con Dios, y dice la Biblia, hasta se bautizaron. Qué bonito, porque cuando tenemos una buena conducta, entonces estamos hablando de Dios con nuestras acciones. Pues la Biblia, en el libro de en medio, el libro de Salmo, nos dice algo muy importante. Y dice así, Salmo 1. ¡Qué alegría para los que! Alegres son los que doblemente bendecidos, o bendecidos son los que, primero, no siguen el consejo de malos. Tú no vas a estar alegre si estás escuchando los consejos de esos niños malos que te quieren hacer que hagas cosas malas. También, qué alegría para los que
ni andan con pecadores. Ahora, todos somos pecadores, pero los que creemos en Dios y tenemos a Cristo en nuestra vida, somos pecadores redimidos o perdonados. Pero hay pecadores que no conocen a Dios y no debemos de andar con esos pecadores. Y luego número 3 dice, qué alegría para los que ni se juntan con burlones. Sabemos que está muy de moda el bullying y eso no debe de ser en un creyente. Una persona alegre no va a juntarse con burlones. Tú nunca debes de burlarte de tu compañero, de tu hermano, de tu familia, de nadie, mucho menos de tus papás. Nunca debemos de burlarnos, sino que en vez de no hacer esto, de andar con burlones, de andar con gente mala y pecadora, ¿qué es lo que dice la Biblia en Salmo 1 que debemos hacer? Sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿Qué es deleitar? Es disfrutar. Por ejemplo, yo me deleito en un dulce rico, un chocolate rico, me hace sentir bien. Igual con la palabra de Dios debo de sentirme bien, debo de estar contenta de leer la ley del Señor, que es las Sagradas Escrituras. Y no solamente la tengo que leer, sino que tengo que meditar. Meditar quiere decir que pienso en el día y pienso en la noche en lo que leí, en lo que estudié, y leo un versículo y digo, ay, qué bonito, aprendí esto y lo comparto y estoy pensando día y noche en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en vez de estar con burlones y con gente mala y pecadora, yo debo de deleitarme y de leer su palabra. ¿Y qué más dice? Salmo 1 dice que estas personas que leen su palabra, se deleitan de día y de noche en su palabra, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Ven este árbol a la orilla de un río? Pues ¿cómo creen que está este árbol? Pues frondoso, porque tiene mucha agua y las raíces puede tomar toda esta agua y nutrientes de la tierra para crecer. Entonces las personas que se deleitan en la Biblia son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Y cómo son estos árboles? Pues claro, siempre dan fruto en su tiempo porque tienen mucha agua y tienen mucha nutrición y tienen su fruto en su tiempo. Y también algo muy importante de estos árboles que están en el agua, sus hojas nunca, quiere decir que nunca se marchitan. ¿Por qué? Porque siempre tienen agua. Tienen fruto. ¿Y saben cómo se les llama a esos árboles que las hojas siempre están verdes? Se les llama perennifolios. Ese es como los científicos, los botánicos le han puesto un nombre porque hay árboles que siempre tienen hojas verdes. Perennis viene del latín que quiere decir duradero, o sea que dura mucho tiempo. Y folium es hoja y esto quiere decir, y para mí es más fácil siempre decir, siempre verde en vez de perennifolios. Pero estos árboles siempre están frondosos. ¿Por qué? Porque nunca se les cae la hoja, nunca se seca la hoja y claro, siempre tienen que estar conectados al agua. Porque entonces sí se seca el árbol, aunque sea de los que siempre están verdes. Y los árboles que las hojas cambian, me encanta esa estación de otoño, cuando las hojas están cafés, naranjas, amarillas, doradas y caducifolios, viene de caducus, que quiere decir caído, y folium, que quiere decir hoja, y estos son los árboles
que las hojas se les secan y entonces tienen que caer y ellos durante el invierno no tienen hojas verdes. Pues la Biblia nos dice que debemos de ser como los árboles que siempre tienen las hojas verdes conectadas al agua. Siempre debemos estar conectados a la palabra de Dios para tener siempre una vida alegre, frondosa y especial. Pues los científicos analizan la creación de Dios y han analizado a muchos árboles y se dan cuenta que es una planta. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Una planta tiene raíces, de ahí absorbe el agua y luego tiene una rama, pero el árbol tiene un tronco y cada vez se hace más grueso dependiendo de qué tipo de árbol y cuánto tiempo tiene el árbol. Y también tiene las ramas. Estas ramas son duras, no son flexibles y cada rama tiene hojas. Y ya recordamos lo que sucede en las hojas, es que tienen clorofila, absorben el sol y sucede la fotosíntesis para que tengan alimento los árboles. Y después, claro, tienen que aparecer las flores y el fruto con la semilla para que después haya más árboles. Y los árboles, cuando ya crecen y están frondosos, se le dice la copa, porque es un como circulito y así los pintamos muchas veces. Los árboles pueden ser grandes y fuertes, como un roble, o puede ser un arbusto, que es un arbolito chiquito, pero es un árbol. Y hay unas hierbas también que crecen como arbolitos chiquitos en la tierra. ¿Saben qué? También es muy importante los árboles porque Dios les ha dado un trabajo muy especial. Dios los ha hecho que hagan oxígeno. Fíjense lo que pasa. Las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera y entonces en la fotosíntesis hacen oxígeno. El oxígeno sale de los árboles y entonces los animales y las plantas respiran el oxígeno y nosotros también. ¿Saben cuántos litros de oxígeno necesitamos nosotros cada día? 8,000 litros de oxígeno. Entonces necesitamos cada uno de nosotros en la tierra, cada humano, tener 22 árboles produciendo oxígeno para que podamos respirar, para que podamos vivir. Entonces los árboles son muy importantes porque sin ellos ya no tendríamos más oxígeno y por eso es que cada vez debemos de plantar más árboles y por eso es que debemos de cuidar de nuestros bosques porque son los que nos dan oxígeno, pero no solamente los bosques, también las plantas del mar nos dan oxígeno. Dios así lo planeó para que pudiéramos vivir en esta tierra. Pues los botánicos, los científicos también clasifican a los árboles por medio de la forma de su hoja. Ahí pueden ver muchas formas de las hojitas, hay larguitas, hay bien delgaditas, hay unas que parecen romboides, hay otras que parecen como palmeras, como este que vemos aquí que está palmeada. Y bueno, hay de todos tipos, vean todos, tal vez no los pueden ver, pero ven cuántos tipos de hojas hay. Pero no solamente vean la figura de la hoja, sino también ven el margen, o sea, la orillita, porque Dios creó diferentes tipos de hojas y todas o muchas tienen diferentes márgenes. Este que está aquí tiene un margen aserrado, o sea que parece serrucho, pero también hay de doble aserrado, hay unas que están lisas totalmente, enteras, hay unas que tienen como lóbulos y entonces dicen que son lobadas y todas las hojas son diferentes y así
los científicos estudian lo que Dios ha creado. Pero no solamente ven la forma y el margen, también ven la venación, las venitas que están adentro de las hojas. Y hay hojas abiertas donde las venitas suben, hay otras que están cerradas y tienen rayitas en medio. Y aquí está una que está muy interesante. Y esta hoja es con reticulada, o sea que tiene rayitas por todos lados y casi parece un rompecabezas. Pues Dios también hizo estas hojas. Todos los árboles tienen diferentes hojas, son diferentes, pero los podemos agrupar por medio de sus hojas, porque hay mucha variedad en los árboles, chiquitos, medianos, grandes, con hojas así, con hojas asá, con ramas así, con tallos así, de todo tipo. Dios hizo una cosa inmensa de árboles. Igual como hay mucha variedad en nosotros como personas, a todos nos ha hecho muy diferente, con diferente color de piel, diferente lugar donde vivimos, diferente país, diferente estatura. Todos somos diferentes y no importa qué tipo de personas seamos, dónde vivimos, de qué raza somos, todos tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y dice: no te juntes o no sigan los consejos de los malos, no anden con pecadores, ni se junten con burlones, sino que debemos de leer la Biblia, deleitarnos en la Biblia y meditar de día y de noche. ¿Y qué creen? Me falta una parte de ese salmo. Dice que si hacemos esto, y prosperarán. Estas personas que hacen esto, prosperarán en todo lo que hacen. ¡Qué emoción! Si nos deleitamos en la palabra de Dios y la leemos y hacemos lo que nos dice, nos da una promesa a Dios que vamos a poder hacer muchas cosas y vamos a prosperar en nuestros estudios, en nuestra familia, en las cosas importantes. No está hablando de tener mucho dinero, que a lo mejor sí van a tener mucho dinero ustedes si obedecen la palabra de Dios. Pero lo más importante es que van a estar obedeciendo a Dios y deleitándose en su palabra, y serán como esos árboles frondosos que están cerca del río, tomando mucha agua. Nosotros también tenemos que estar cerca de la Biblia, siempre tomando y aprendiendo de ella. Entonces, ¿qué descubrimos de las maravillas de Dios? Que hizo muchos árboles y muy diferentes, variedad de árboles y de diferentes tamaños y de hojas y todo, pero los científicos pueden clasificarlos porque los hizo diferentes, pero tienen cosas iguales entre los árboles. Es muy interesante descubrir esto, pero también Dios hizo todo en orden. Me encanta cuando veo cómo Dios todo lo hace en orden y organizado y bello. También nosotros tenemos que imitar a Dios, ser ordenados, ser organizados, porque cada día debemos de ser más como Dios. Y también Dios nos provee necesidades con los árboles. La semana pasada lo hablamos de los muebles, de los medicamentos, también con las hojas hacen tés. Pero hoy vimos que los árboles son muy importantes porque nos dan oxígeno. Ahora vamos con nuestras preguntas de nuestro librito. Vamos a ver si han estado poniendo atención, si han estado contestando y haciéndolo correctamente. La semana pasada, con nuestros grupos pequeños, vimos que la pregunta fue: ¿las personas en la Biblia testificaron a otros? Sí, claro que sí, pero lo hicieron con mucho ánimo. La samaritana, Pedro, Silas, todos los discípulos testificaron y con mucho fervor. ¿Es mi deber testificar a las personas que tienen autoridad sobre mí? O sea, las personas más grandes, a tus maestros. Claro que sí,
Pero recuerden que cuando le hablamos a la gente de Dios y de Jesús, lo hacemos siempre con mucho respeto. ¿Tiene Dios ciertas personas listas para escuchar? Leímos en el devocional acerca de Felipe, ¿recuerdan? Cómo Dios lo llevó a un lugar especial. Claro que sí, Él quiere que estemos atentos a las necesidades de otros. Y a veces tú vas a tener una amiguita triste porque tiene problemas en su casa, porque sus papás se pelean. Esa será una oportunidad para que tú te acerques y le digas que Dios la ama. Otra pregunta esta semana fue: ¿cómo puedo testificar en tiempos difíciles? ¿Recuerdan que testificamos con nuestra conducta cuando estamos bien y cuando también nos va mal? Pues la manera es que cuando estamos en tiempos difíciles tenemos que mostrar paz y confianza. Y cuando hay problemas en nuestra casa, nosotros debemos de confiar en Dios y sentir esa paz que solamente Él nos puede dar. La siguiente pregunta que vimos esta semana es: ¿debo testificar a mis hermanos? Yo sé que varios de ustedes tienen hermanos mayores, algunos ya tal vez casados, pues también debemos platicar con ellos y los debemos de invitar al templo para que ellos también escuchen de la palabra de Dios, porque queremos que ellos también tengan vida eterna. ¿Cómo empiezo una conversación acerca de Dios? ¿Cómo puedo yo hablar con la gente y hablarles de Dios? Número 1 sería explicando por qué no quieres hacer cosas malas. A lo mejor alguien te dice: vamos a hacer esto malo. Y tú dices: no, porque yo soy un hijo de Dios. Y porque yo no quiero hacer cosas malas porque a Dios no le agrada. Y de allí ya le puedes presentar las buenas nuevas. O puedes escuchar a tus amigos que tienen problemas. Escúchalos y después diles que solamente Dios los puede ayudar. Tengo que saber mucho para poder testificar. Lo único que tenemos que hacer es contarles lo que Dios ha hecho por ti o por mí. Eso es todo. No tenemos que saber toda la Biblia de memoria, solamente decirles lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hoy, en nuestros grupos pequeños, vamos a ver: ¿creerán todos aquellos a quienes testifico? ¿Será o no será? Eso será el devocional número 14 que vamos a ver, y el versículo de esta semana es Romanos 5:8 y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el que se aprenderán esta semana con el devocional de mañana. Sigan descubriendo cómo es Dios. Yo voy a seguir estudiando cómo es Dios y buscar algo interesante para la semana que entra. Adiós, se despide la gente número 62.